lugar. Te pido, Señor, que conectes nuestro corazón con el tuyo para que podamos recibir esto que vos querés hablarnos en esta mañana. Pedimos de tu Espíritu Santo en este lugar, que Él pueda interceder por nosotros y que esta palabra sea una semilla que pueda dar frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice en Efesios 2, capítulo 1. Antes estaban ustedes muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La palabra muerte en la Biblia no solo significa una muerte física, sino muerte espiritual. Es una separación de Dios. Y dice, muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En el verso 2 continúa diciendo, vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás es el gobernante del reino espiritual de la maldad, compuesto por los demonios y los que se oponían a Cristo. Pero cuando Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, Él triunfó y su poder entonces se convirtió en el gobernante del mundo entero y tuvo poder sobre todo eso. Y el diablo es solamente un gobernante temporal de los que escogen seguirlo. Y algo muy fuerte de este versículo es que dice, actúa en el corazón. Dice la segunda parte, es el espíritu que actúa en el corazón. Una persona comienza a pensar, bueno, yo me porto bien, pero no son las cosas que haces, sino son las cosas del por qué lo haces. Porque el diablo puede llevarte a portarte bien, por temor al castigo, por temor a las apariencias, por el orgullo de quizás ser mejor que otro. Porque pecado no es solamente una conducta, es la condición del corazón. Y es por eso que el Señor no mira los actos, sino mira el corazón. Dice en el verso 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Todos, es decir, no había una excepción. Y cuando uno está alejado de Dios, ni remordimiento tiene de muchas cosas. Y dice acá que nuestra desobediencia nos tenía muertos. Y la paga del pecado es la muerte. Y estábamos bajo el enojo de Dios. Es decir, estábamos bajo el castigo de Dios. Y es como muy fuerte esto porque era como que está en nuestra naturaleza. Estábamos alejados de Dios. Y prácticamente nuestro fin era malo. Pero es como cuando se cuenta un cuento, llega un momento en el que parece que todo está así como enredado y después viene el desenlace. Y acá está el verso 4, que es el desenlace. Y yo diría que podrían ser estas dos primeras palabras de este versículo, podrían ser las dos mejores palabras de toda la escritura. Y dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida
cuando levantó a Cristo de los muertos, y es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Jesús y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos, pero no hizo. Y estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Y cómo sucede esto? Cuando pones tu fe en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador que murió por tus pecados y resucitó al tercer día. La Biblia dice que Dios te perdona, que sos absuelto de la culpa del pecado ante Dios y que sos hecho hijo de Dios y su Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Y ahí recibís el regalo de la vida eterna. Y no dice solamente eso, sino que nos dice que también nos levantó de entre los muertos, volvimos a vivir, resucitamos junto con Él y nos sentó en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Vos resucitaste, vos volviste a vivir. Nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales, es decir, estás con Él. Podés estar en cuerpo acá en la tierra, pero tu espíritu está conectado con el de Él. Y está unido en una posición de autoridad, ya no debajo del pecado, ya no debajo del diablo, ya no debajo del sistema del mundo. Y esto ocurrió el día que vos decidiste poner tu fe en Dios. Y acá hablamos mucho de la muerte y uno se pone a pensar, pero bueno, yo no estoy muerto, estoy respirando. Yo los miro a ustedes y todos están respirando. Pero acá habla muerto como una separación de Dios. Y hay un ejemplo que les voy a poner. Es cuando un pez está en el agua y vos agarrás el pez y lo quitas del agua. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a saltar? Va a estar así, saltando. Y lo dejas ahí por un buen tiempo. Está vivo el pez, que ahí era pescado en ese momento, o sea, es pescado. Pero está fuera de su ambiente. Está saltando, pero no está nadando y no está disfrutando del agua para el que fue hecho. Y lo mismo pasa con las personas. Aunque respiramos, nuestro potencial estaba limitado, separado de Dios, del agua, de la gracia, de la misericordia, del Espíritu y de la presencia de Dios. ¿Y qué sucede cuando vos tomás de vuelta el pescado y lo volvés al agua? Es como... ¿Qué pasa cuando una persona decide conectarse con Dios? Resucita, hay vida, encontrás tu ambiente. Y no solo vivís acá en la tierra, sino cuando dejás la tierra, regresás a tu origen y gozás de la vida eterna junto con el Padre Celestial. Dice en el verso 7: de modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, y estamos unidos a Cristo Jesús. Y esto me llamó mucho la atención porque, según la teoría de algunos estudiosos de la Biblia, esto habla de cuando nosotros estemos junto con el Señor, de la eternidad. Es como un trofeo. ¿Qué pasa cuando alguien gana un trofeo? Lo levanta alto y lo exhibe frente a las personas. Y así también pasa con nosotros. Somos trofeos de su gracia. Él va a levantar tu vida y exponerla como riqueza de su gracia para su gloria. Y acá quiero que me presten atención porque es como trata de tiempos. Y hay tiempos diferentes.
Jesús resucitó. Vos resucitaste. Pasado. Futuro. Vas a resucitar. Dice en 1 Corintios 15 que si Jesús viene, tu cuerpo va a ser transformado en un cuerpo resucitado, y si morís antes de que Jesús venga, tu cuerpo será resucitado para ir a su presencia. Y en ese momento te vas a convertir en ese trofeo de la gracia, riqueza de la gracia. Pero, ¿cuál gracia? ¿Qué dice en el versículo? Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Pasa que algunas veces la fe es como que solo alcanza para lo que pasó en la cruz y lo que pasó en la tumba y lo que algún día va a pasar. Pero nuestra fe nos tiene que alcanzar para creer hoy, que hoy estoy resucitando. Jesús le dijo a Marta en Juan 11, en la historia de Lázaro, y le dijo: tu hermano resucitará. Y ella le responde: sí, va a resucitar en el día final. Y ahí Jesús le dice: yo soy la resurrección. Jesús resucitó porque Él es la resurrección presente. Jesús no empezó a vencer la muerte el tercer día que resucitó, sino cuando sanó al enfermo, cuando lo rechazaban y lo identificaban como el hijo de un simple carpintero y tenían su identidad como alguien que no valía nada. Resurrección estaba operando en Jesús cuando sintió temor en el huerto de Getsemaní. Resurrección estaba operando en Jesús todos los días. Estaba haciendo cambios en Él y lo estaba llevando a otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos de la resurrección. Que no es algo que sucedió y no es algo que va a suceder, sino es algo que sucede todos los días. Y está también los amigos de la muerte. La muerte también tiene amigos. La ansiedad es un amigo de la muerte. En el mundo, antes del pecado no había muerte. Y antes de la muerte no había temor, por ejemplo. El temor es un amigo de la muerte. La adicción es un amigo de la muerte, porque te está limitando a lo que Dios quiere para vos. El rencor es un amigo de la muerte. La soledad es un amigo de la muerte. El sentirte rodeado de muchas personas, pero en tu corazón sentirte solo, eso es un amigo de la muerte. La tentación es un amigo de la muerte, y podemos seguir con la lista. Y Jesús no resucitó solo para vencer la misma muerte, sino resucitó para vencer todos los amigos de la muerte. En nuestro lunes, en nuestro martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La resurrección quiere operar en nuestras vidas y darnos victoria sobre cualquier amigo de la muerte. Y la pregunta sería: ¿qué amigos de la muerte tenés que vencer vos? La comparación que limita la alegría de una persona, o lo que alguien más te hizo y vos no pudiste perdonar, o algún hábito que no podés romper, algún pecado recurrente, o un auto-odio, una herida emocional, pensamientos suicidas, ansiedad. ¿Qué es aquello que no te hace sentir paz y con qué pensamientos estás batallando? Jesús te quiere resucitar. Y quiero que declares esta palabra conmigo, que repitas después de mí. Ayer resucité. Ayer resucité. Mañana voy a resucitar. Mañana voy a resucitar. Y hoy también estoy resucitando. Y hoy también estoy resucitando. Dice el verso 8.
Dios salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dice el verso 8 y 9. La salvación es un regalo de Dios. Somos cristianos debido a la gracia inmerecida de Dios. No es el resultado de lo que nosotros hayamos hecho o de alguna sabiduría o inteligencia que nosotros hayamos adquirido. Y es así, por ejemplo, viene alguien y te da un regalo. ¿Qué le vas a responder a esa persona? Te da un regalo y le vas a decir, ¿cuánto te debo? No. La respuesta sería, qué amable, gracias. Y así también con la salvación. Es algo que nosotros recibimos por gracia. Porque hay muchos cristianos que piensan que después de haber recibido el regalo de la salvación, se sienten a menudo como que deben hacer algo para acercarse a Dios. Y esos son regalos que nosotros tenemos que aprender a responder con gratitud. Que serían dar las gracias a Dios, las alabanzas, con alegría. Dios desea nuestra salvación, o sea, Dios nos regaló la salvación para que nos motive y que nuestras acciones sean el resultado de gratitud, o sea, sea una respuesta de gratitud hacia Él. Y que no solamente sea para nuestra edificación, sino que también sea para edificación de los que nos rodean y para la iglesia. Dice en el verso 10, pues somos la obra maestra de Dios, a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bueno, antes de Jesús estábamos muertos. Portándonos bien o portándonos mal, eso es algo secundario. Pero con un corazón alejado de Dios, viviendo, pensando, actuando como Él no quiere que actuemos. Resurrección con el propósito de vivir lo que Él nos preparó tiempo atrás. ¿Y sabes lo que Dios tiene preparado para vos? Él tiene preparado para vos una clase de paz impresionante. Una capacidad de tener soluciones en tu trabajo, una capacidad mental nueva en tus estudios, la capacidad de servir, la capacidad de perdonar, una capacidad emocional nueva. Y hay muchas cosas buenas preparadas para vos a través de la fe. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros esto? Ganando la primera batalla. La fe gana la batalla primero en nuestra mente. El gran obstáculo de resucitar está acá. Dice en Juan, capítulo 20, verso 6. Luego Simón Pedro entró y en la tumba él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces los discípulos que habían llegado también a la tumba, entró, vio y creyó. Versículo 9 dice, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Bueno, Pedro entra y ve los lienzos del cuerpo ahí. Y ve aparte los lienzos de la cabeza doblados. Luego entra Juan y al ver los lienzos, él
Dio y ahí creyó. Tuvo fe. Nadie iba a creer que Jesús resucitó si los lienzos estaban doblados, porque alguien podría haber robado el cuerpo y doblarlos. Y acá hay algo muy interesante, que según los estudiosos de la Biblia, esos lienzos literal mantuvieron la forma exacta sin ser desprendidos el lienzo del otro. Antes se embalsamaban con ungüento y perfume y quedaban pegados un lienzo sobre otro. Y la manera en que Jesús resucitó traspasó los lienzos, y los lienzos quedaron perfectamente en la forma del cuerpo de Jesús, sin ser movidos el uno con el otro. Entonces, eso fue lo que hizo que Juan crea, porque era algo imposible que los lienzos queden así. Y dice, también acá describe en el versículo, que los de su cabeza estaban doblados y puestos aparte. Es decir, cuando Él resucitó, Él mismo se tuvo que quitar los lienzos de su cabeza, los dobló y los puso aparte. Cuando Lázaro sale de la tumba, en Juan 11, Él estaba con los lienzos y Él sale así. Entonces, ahí Jesús grita y dice, quítenle las vendas, porque Lázaro no resucitó en un cuerpo glorificado, y Jesús sí resucitó con un cuerpo glorificado. Pero hay unos lienzos que a propósito en la resurrección Él no atravesó. Él mismo tuvo que quitarlos y doblarlos. Dice en Romanos 12, no te conformes a este siglo, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Dios te resucita por tu fe en Jesús, pero si no renovas tu mente todos los días para creer que hay resurrección hoy en tu dificultad, esa resurrección no se puede aplicar. Jesús dejó los lienzos en su cabeza porque aún su parte de humanidad tuvo que aplicar para quitarse las limitaciones de su mente en cuanto a la resurrección, para que nosotros podamos entender que si vamos a vivir en resurrección, tenemos que todos los días quitarnos los lienzos muertos de nuestra mente. Y quiero que declares en el nombre de Jesús esta palabra conmigo. Jesús gobierna mi mente. Y empezá a creer en tu mente en la resurrección que Dios te dio. Porque es mediocre creer en algo que sucedió hace 2000 años atrás y creer en algo que va a suceder en un futuro y no creer en el hoy. Porque para el cristiano la muerte no es el final, es una interrupción. El rechazo no es tu final, es una interrupción, pero Dios te va a resucitar. El desánimo no es tu final, es una interrupción, pero Dios te va a resucitar. La enfermedad no es tu final. Y tenés que hablarle a ese amigo de la muerte que no te interrumpa. Y no vayas a dejar que nada detenga ese sentido de valor que recibiste a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque hay una victoria prometida. Y tu vida va a ser ese trofeo que Dios va a exponer delante de sus ángeles para mostrar su gloria. Y vivir resucitando todos los días. Y declarar esta palabra hoy conmigo, que en el nombre de Jesús, hoy estoy resucitando. Amén.
quiero que ores conmigo y pienses en ese amigo de la muerte que te está robando la paz. Y declares en esta mañana que en el nombre de Jesús vos recibiste la victoria sobre ese amigo de la muerte. Que Él venció a ese amigo de la muerte. Que vos estás resucitando todos los días mediante Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por ese inmenso amor que nos tuviste, por no habernos dejado muertos espiritualmente, sino por unirnos a tu Hijo Cristo Jesús y por levantarnos. Gracias porque algún día vamos a resucitar contigo en gloria. Gracias porque Jesús resucitó. Y gracias por esa gracia resucitadora que nos permite resucitar todos los días. Amén. Y declaramos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nada nos va a interrumpir y que vos nos vas a ayudar a resucitar. A quitar esos lienzos muertos de nuestra mente y a avanzar. Te pido, Señor, que si algún amigo de la muerte está frustrando esta mañana la mente de alguien, la vida de alguien, vos puedas ayudarlo a quitar esos lienzos muertos de su mente. Y te pido, Señor, que esta palabra se meta en el corazón y el espíritu de cada persona. Amén. Y pueda dar frutos y pueda aprender a vivir resucitando todos los días. Amén. Con tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña todos los días. Amén.